Hola compañeros del Magíster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Arturo Prat. A continuación le voy a hablar sobre los métodos prospectivos. Definición. Es una representación de la realidad futura para iluminar la acción presente, todos a la luz de los futuros deseables. No debes concentrarte en un solo aspecto, sino a envolver todos, políticos, económicos, sociables, etc. Objetivo. El objetivo de los talleres de la prospectiva es iniciar y simular en grupo el conjunto del proceso prospectivo y estratégico. Esto nos permite identificar y jerarquizar en común las principales ideas recibidas y localizar pistas para la acción frente a estos retos e ideas. Para los métodos prospectivos existen dos modelos que se pueden utilizar. Uno, el Delphi, y dos, impactos cruzados probabilizados. CMYK-PROP-SPER. Método Delphi. El método Delphi se engloba dentro de los métodos de prospectiva, que estudian el futuro en lo que se refiere a la evolución de los factores del entorno tecno-socioeconómico y sus interacciones. Dentro de los métodos generales de prospectiva se destacan métodos de expertos, método Delphi, métodos extrapolativos y finalmente métodos de correlación. Definición del método. El método de estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como un todo tratar un problema complejo. Listor y Turov 1975. Se basa en la interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos, a fin de poder manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos. Es una consulta a un grupo de expertos en forma individual, por medio de la interacción sucesiva de un cuestionario apoyado por los resultados promedio de la ronda anterior a fin de generar convergencia de opiniones. Definición del método. Dentro de los métodos de pronóstico normalmente se clasifica el método Delphi. Dentro de los métodos cualitativos o subjetivos, la calidad de los resultados depende, primero, de la elaboración de los cuestionarios y segundo, de la elección de los expertos consultados. Definición del método. El método Delphi utiliza como fuente de información un grupo de personas a las que se supone un conocimiento elevado de la materia que se va a tratar. Este método se emplea bajo las siguientes condiciones. Primero, no existen datos históricos con los que trabajar. El impacto de los factores externos tiene más influencia en la evolución que el de los internos. Las consideraciones éticas y morales dominan sobre las económicas y tecnológicas en un proceso evolutivo. El método Delphi utiliza como fuente de información un grupo de personas a las que se supone un conocimiento elevado de la materia que se va a tratar. Este método se emplea bajo las siguientes condiciones. Cuando el problema no se presta para el uso de una técnica analítica precisa. Segundo, cuando se desea mantener la heterogeneidad de los participantes a fin de asegurar la validez de los resultados. Cuando el tema en estudio requiere de la participación de individuos expertos en distintas áreas del conocimiento. Características del método. Anonimato. Durante el Delphi, ningún experto conoce la identidad de los otros, que componen el grupo de debate. Segundo, interacción y realimentación controlada. La iteración se consigue a presentar varias veces el mismo cuestionario, lo que permite disminuir en el espacio intercuartil, ya que se consigue que los expertos vayan conociendo los diferentes puntos y que puedan ir modificando su opinión. Otra característica, respuesta del grupo en forma estadística.
La información que se presenta a los expertos no es solo el punto de vista de la mayoría, sino que se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha tenido. Heterogeneidad. Pueden participar expertos de determinadas ramas de actividad sobre las mismas bases. Método Delphi. Primero, se divide en tres: por conducción, por objetivo, por otros tipos. Por conducción, convencional y computador. Por objetivo, de proyección y de política. Y otros tipos, el cara a cara. Esquema de desarrollo Delphi. Primero está la fase preliminar. Segundo, se divide en dos: en elementos básicos y selección de expertos. Ambos van a una fase exploratoria, en el cual entra a un análisis de cuestionario, de análisis, y luego también de un feedback y un feedback, llegando finalmente a una fase final. Fases del método. Primera fase, definición del objetivo. En esta fase se plantea la formulación del problema y un objetivo general que estaría compuesto por el objetivo del estudio, el marco espacial de referencia y el horizonte temporal para el estudio. Segunda fase, selección de expertos. Esta fase presenta dos dimensiones. Primera, dimensión cualitativa. Se selecciona en función del objetivo prefijado y atendiendo a criterios de experiencia, posición, responsabilidad, acceso a la información y disponibilidad. Segundo, dimensión cuantitativa. Elección del tamaño de la muestra en función de los recursos, medios y tiempo disponible. Formación del panel, que se inicia la fase de captación que conducirá a la configuración de un panel estable. En el contacto con los expertos que conviene informarles de: primeramente, objetivo del estudio. Segundo, criterio de selección. Tercero, calendario y tiempo máximo de duración. Cuarto, resultados esperados y usos potenciales. Y para finalmente la recompensa prevista, monetaria, informe final otros. Tercera fase, elaboración y lanzamiento de los cuestionarios. Los cuestionarios se elaboran de manera que faciliten la respuesta por parte de los encuestados. Las encuestas habrán de ser cuantificadas y ponderadas: año de realización de un evento, probabilidad de un acontecimiento. Fase 4. Explotación de resultados. El objetivo de los cuestionarios sucesivos es disminuir la dispersión y precisar la opinión media consensuada. En el segundo envío del cuestionario, los expertos son informados de los resultados de la primera consulta. Debiendo dar una nueva respuesta, se extraen las razones de las diferencias y se realiza una evaluación de ellas. Si fuera necesario, se realizaría una tercera oleada. Proceso. Se divide en grupo de trabajo, en el cual equipo técnico y panel de expertos, en el cual se definición de los sucesos, selección del panel de expertos, para luego el equipo técnico elaboración del primer cuestionario y envío del primer cuestionario, para posteriormente la primera circulación, la respuesta al primer cuestionario. Luego, el análisis estadístico de la respuesta, adición del análisis estadístico al segundo cuestionario y el envío del segundo cuestionario, para posteriormente a una segunda circulación, donde se hace la comparación de respuesta y respuesta del segundo cuestionario. Y luego vamos al análisis estadístico final de respuestas, para finalmente hacer las conclusiones. Ventajas del método. Permite obtener información de punto de vista sobre temas muy amplios o muy específicos. Los ejercicios Delphi son considerados holísticos, cubriendo una variedad muy amplia de campos. El horizonte de análisis puede ser variado. Permite la participación de gran número de personas sin que se forme el caos. Ayuda a explorar de forma sistemática y objetiva problemas que requieran la concurrencia y opinión calificada.
Elimina o aminora los efectos negativos de las reuniones de grupo cara a cara. Inconvenientes del método: su elevado coste, su tiempo de ejecución, desde el periodo de formulación hasta la obtención de resultados finales. Requiere una masiva participación para que los resultados tengan significancia estadística, pero el grupo debe tener un alto grado de correspondencia con los temas a ser tratados en el ejercicio. Una parte crítica del método son las preguntas del cuestionario. Sesgo en la elección correcta de los participantes, elevado número de deserciones debido al tiempo. Aplicación a la práctica. A modo de ejemplo. Ejemplo número 1. Fecha técnica. Número de panelistas: 15. Perfiles de los expertos: general. Número de oleadas: 1. Cuestionario. Serían de preguntas cerradas y estimaciones. Tratamiento: técnica, análisis estadísticos a través de técnicas cuantitativas. Vamos al ejemplo. La correa de transmisión es clave en el proceso del moldeo de ánodos de cobre, tanto por la calidad del producto y la continuidad del proceso, por lo que necesitamos tener un control de la frecuencia de fallas y de sus costos. La gráfica de control que utilizaremos es la de XR. Esta nos permite, por sus características, controlar la calidad del producto que se está midiendo y su continuidad. Esta gráfica proporciona la mayor cantidad de información sobre el proceso, en este caso por tratarse de una rueda de moldeo, donde ésta tiene un carácter de término o entrega de un producto final. Es fundamental asegurar la entrega de un producto de calidad y a menor costo. Como ustedes pueden observar, se puede observar el análisis en duración en horas de la correa de transmisión del estanque de enfriamiento. Tenemos acá el número de correas, el trimestre, la fecha de inicio, la fecha de término y la duración en horas. Por ejemplo, en el periodo entre enero y marzo, entre el 2 de enero del 2002 y el 18 de enero del 2002, se pueden ver que se utilizaron 408 horas. En el periodo de abril y junio, del 30 de mayo del 2002 al 16 de junio del 2002, se ocuparon 408 horas también. Entre julio y septiembre podemos observar en la siguiente tabla que entre el periodo del 29 de julio hasta el 19 de agosto del 2002 se utilizaron 528 horas. Y en el periodo de octubre y diciembre, que va desde diciembre del 2002 hasta el 28 de diciembre del 2002, se utilizaron una duración de 648 horas respecto al análisis de duración en horas de la correa de transmisión del estanque de enfriamiento. Análisis de duración en horas. La correa de transmisión del estanque de enfriamiento. Acá tenemos un grupo X1, X2, X3, X4, X5. La sumatoria de los X, el promedio de los X y el rango. Como ustedes pueden apreciar, acá dio un promedio de 10.954 y de un rango de 7.128, dando la línea central de 438, la línea de control superior de 603, la línea de control inferior 274, la línea y la gráfica del rango, la línea central de 285, la línea de control superior de 603. Gráfico. Como ustedes pueden apreciar en el siguiente gráfico, entre el 0 y 5 de su grupo hubo una baja.
de menos de 400 horas. Luego, siguiendo del 5 hasta el 25, se anduvo manteniendo. Gráfica de rango. Como podemos apreciar en la siguiente gráfica, acá ocurre lo siguiente, que entre el 5 bajó, entre 0 y 5 bajó, después entre 5 y 6 tuvo un alza, después bajó, después subió, sube y baja hasta el 25. Diferente a la otra gráfica. En conclusión, a las dos gráficas, si bien en cierto nos encontramos dentro de los parámetros de control, donde el proceso se considera dentro del rango, lo cual nos permite una continuidad operacional. La gráfica muestra una recurrencia en las fallas, por ende en sus costos de mantenimiento son elevados. Se recomienda modificar el sistema o cambiarlo por uno que permita menos costos de mantención y mayor disponibilidad del equipo. Impactos cruzados y probabilizados. SMI ProSPER. Objetivo. Los métodos de impacto cruzado probabilísticos vienen a determinar las probabilidades simples y condicionadas de hipótesis o eventos, así como las probabilidades de combinación de los últimos, teniendo en cuenta las interacciones entre los eventos o hipótesis. El objetivo de estos métodos no es solamente el de hacer destacar los escenarios más probables, sino también el de examinar las combinaciones de hipótesis que serán incluidas a priori. Esto se hace mediante, primero, formulación de hipótesis y elección de expertos. Segundo, potabilización de escenarios. Útiles y límites. Los métodos denominados interacciones probabilísticas constituyen un proceso en relación al Delphi, ya que tiene como ventaja el tener en cuenta las interacciones entre eventos. Contrariamente al método Delphi, el SMIC tiene en cuenta la interdependencia entre los temas propuestos y asegura la coherencia de las respuestas. Ejemplo, análisis de un posible estudio del comportamiento del ácido sulfúrico. Estudio del proyecto, primeramente. Evaluar la factibilidad técnica y económica, diseñar, construir y poner en operación una planta de almacenamiento de ácido sulfúrico con toda la logística necesaria, el cual está enfocado específicamente para las mineras, que tengan la necesidad de almacenar sus insumos para un presente futuro con un gran espacio de almacenaje. Análisis de un posible estudio del comportamiento del ácido sulfúrico. Demanda actual. En la actualidad, el consumo interno anual del ácido sulfúrico de la industria de cobre del 2009 fue aproximadamente de 2,4 millones de toneladas, considerando la totalidad del consumo de todas las empresas mineras del país, según Cochilco. Como ustedes pueden apreciar, la siguiente gráfica, los principales destinos del ácido sulfúrico del 2009 fueron Chile el 74%, México el 3% y 3% el resto del mundo y 20% Estados Unidos. Como Chile, se puede apreciar en la siguiente gráfica que Chile es el mayor importador de ácido sulfúrico. Como pueden apreciar en la siguiente tabla, entre el año 1999 al 2001 hubo un consumo aparente, el cual fue aumentando de 3.544, luego a 3.798, hasta llegar a 4.216 millones de toneladas. Y como se puede ir apreciando, este mercado en Chile ha ido creciendo hasta el 2009, 6.842 toneladas. Cuadro comparativo. Como acá en este cuadro podemos se puede observar la variable X y la variable Y, en el cual se sacaron todos los datos.
los cuales X representa a los años y Y el consumo aparentes, donde el modelo lineal arrojó el R igual a 0,46, el modelo exponencial el 0,987 y finalmente el modelo potencial el R al cuadrado 0,872. El modelo de regresión lineal escogido es el exponencial, ya que el coeficiente de determinación r cuadrado es más cercano a 1, específicamente 0,987, lo que significa que el 98,7% de la variación total de la demanda es explicada por este método y el 1,3% restante por otras variables no incluidas en este modelo. Acá se pueden observar otra tabla de proyección del mercado de ácido sulfúrico a 30 años, el cual se pronosticó del 2010 llegando hasta el 2039. Estudio de mercado. El consumo aparente. Fuente de información de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. El consumo aparente, como ustedes pueden observar, ha ido en franco aumento. Estacionalidad de la demanda. La demanda no presenta estacionalidad, ya que sus ciclos de producción son constantes, donde se cubre la totalidad de los días del año, lo cual permite programar las ventas mensuales y anuales. Estudio de mercado. El crecimiento de la demanda está íntimamente ligado a la producción de cobre, ya que se requiere 2,86 toneladas de ácido sulfúrico para obtener una tonelada de cobre. Es por este motivo que al aumentar la producción de cobre en el mercado nacional, se incrementa la demanda de ácido sulfúrico en el país. Ustedes pueden apreciar a continuación también acá en la siguiente gráfica la producción de ácido sulfúrico en miles de toneladas que va desde el año 99 al 2008, lo cual fue en gran aumento, fue aumentando en los años. Demanda proyectada. La demanda proyectada del ácido sulfúrico en miles de toneladas según el periodo de duración a 30 años, la cual se proyectó del 2010 al 2039, llegando a 17.000 toneladas de acá a 30 años al 2039. A continuación, acá damos término a los métodos prospectivos. Espero que les haya gustado. Hasta luego.